Bienvenidos a este espacio donde lo extraño cobra vida. Aquí compartimos relatos paranormales, experiencias que han dejado huella y misterios que parecen no tener explicación. No importa si eres un escéptico curioso o un amante de lo sobrenatural, aquí siempre hay un lugar para ti. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame, porque nunca sabes qué tan real puede ser lo que estás a punto de escuchar. Historia 1. El sacrificio en la finca, Llanos Orientales. La gente que no es del llano no entiende que aquí la tierra es diferente. La vida es dura, pero la magia, tanto la buena como la mala, es más fuerte. Yo trabajé por más de 10 años en un hato ganadero inmenso, a varias horas a caballo de Yopal. El dueño, don Efraín, era un hombre hecho a pulso, con miles de cabezas de ganado, pero siempre había algo oscuro en su mirada. La gente decía que su fortuna no era de este mundo. El problema comenzó en el verano del 2005. El ganado empezó a enfermarse de una manera extraña. No era ninguna plaga conocida. Amanecían con los ojos blancos, echando espuma por la boca y con una rigidez que parecía de piedra. Los veterinarios no encontraban explicación. Perdíamos 10, 15 reses por noche. La fortuna de don Efraín se estaba desangrando. Una noche, don Efraín me llamó a su oficina. Estaba pálido, sudando frío a pesar del calor. Me sirvió un trago de aguardiente y me dijo: le renovaron el contrato a la competencia. Me están trabajando. En el llano, eso solo significa una cosa: brujería de la más pesada. Me contó que su éxito se lo debía a un pacto que hizo años atrás con un ser al que nunca nombró. A cambio de prosperidad, él debía ofrecer un regalo cada cierto ciclo lunar. Pero ahora, otro ganadero, su rival de toda la vida, había hecho una oferta más grande a esa misma entidad. Lo estaban borrando del mapa. Lo que me pidió esa noche me hiela la sangre hasta hoy. Me dijo que para revertir el daño y sellar su pacto de nuevo, tenía que hacer un sacrificio, no de un animal. Necesitaba un alma humana. Me ofreció una cantidad de dinero que yo jamás vería en mi vida para que encontrara a algún trabajador sin familia, algún vagabundo, y lo llevara a la piedra del sacrificio, un afloramiento rocoso en el límite más lejano de la finca. Me negué en rotundo. Sentí una repulsión y un miedo que casi me hacen vomitar. Don Efraín no se inmutó. Simplemente me miró con sus ojos muertos y me dijo: entonces rece para que esa cosa no venga a cobrar la deuda a la casa principal. 2 noches después, los gritos nos despertaron. No eran gritos humanos. Eran algo gutural, animal, lleno de un dolor que no se puede describir. Salimos corriendo con las escopetas. En el patio, bajo la luna llena, estaba la esposa de don Efraín. Estaba de pie, pero su cuerpo se doblaba en ángulos imposibles. Sus huesos se rompían y se reacomodaban bajo la piel. Su mandíbula estaba dislocada y de su garganta salía una voz que no era suya. Una voz grave, antigua, que hablaba en un idioma que quemaba los oídos. La voz maldecía a don Efraín por su cobardía, por su deuda impaga. Vimos cómo una fuerza invisible la levantó en el aire y la arrastró, convulsionando, hacia la oscuridad de la llanura. Don Efraín se quedó paralizado, llorando en silencio. Nunca más volvimos a ver a su esposa. A la semana, don Efraín se pegó un tiro en la cabeza en su oficina. La finca se vendió y yo me fui de ahí para no volver jamás. A veces, en las noches más oscuras, todavía escucho esa voz y el sonido de los huesos rompiéndose. Historia 2.
El apartamento 801, Bogotá. Trabajando en emergencias en una ciudad como Bogotá, uno ve de todo. Violencia, accidentes terribles, la miseria humana en su máxima expresión. Pero nada te prepara para el mal puro. Recibimos una llamada de código azul a un edificio de apartamentos de clase media en Chapinero Alto. El reporte era un posible intento de suicidio con alteración psiquiátrica. Cuando llegamos, la policía ya estaba ahí. El ambiente en el pasillo del 8º piso era tenso. Se escuchaban golpes violentos desde el interior del apartamento 801. El policía nos dijo que la vecina de abajo llamó porque escuchaba a una mujer gritando que la dejara en paz. Y luego un silencio absoluto, seguido de esos golpes. Forzaron la puerta. El apartamento estaba en un desorden increíble. Muebles volcados, todo roto. Pero lo peor era el olor. Olía a carne podrida y a azufre. Y hacía un frío que calaba los huesos, un frío anormal para un apartamento cerrado. En la sala no había nadie. Los golpes venían del dormitorio principal. Entramos con cautela. La habitación estaba destrozada. En la pared del fondo había un hueco enorme, como si alguien hubiera golpeado el ladrillo una y otra vez. Y en el suelo, en medio de los escombros, estaba una mujer joven. Era la fuente del olor. Su cuerpo estaba cubierto de llagas y hematomas que parecían autoinfligidos. Pero lo más aterrador eran sus manos. Estaban deshechas, ensangrentadas y con los huesos de los nudillos expuestos. Ella había estado golpeando la pared con sus propias manos hasta el hueso. Estaba catatónica, no respondía. Sus ojos estaban fijos en una esquina del techo y en su rostro había una expresión de terror absoluto, como si estuviera viendo lo peor del infierno en esa esquina. Cuando intenté tomarle el pulso, su cabeza giró hacia mí con una velocidad inhumana. Sus ojos eran completamente negros, sin iris ni esclerótica, y me sonrió. Una sonrisa ancha, depredadora, que no encajaba en su cara. Una voz, que no era la suya, salió de sus labios sin que estos se movieran. Dijo, en un susurro grave y rasposo: «Lárguense, esta ya es mía». El policía, un veterano curtido, retrocedió y empezó a rezar en voz baja. Mi compañero se quedó paralizado. Yo sentí un terror tan primitivo que quise salir corriendo, pero nuestro trabajo era atenderla. Tuvimos que sedarla a la fuerza para poder moverla. Pesaba el doble de lo normal, como si estuviera anclada al suelo. Mientras la llevábamos en la camilla, todo el apartamento empezó a temblar. Los bombillos explotaron y las puertas de los gabinetes se abrieron y cerraron con una violencia demencial. En el hospital, la diagnosticaron con un brote psicótico y esquizofrenia. Pero ninguno de nosotros que estuvimos en esa habitación cree que eso fuera una enfermedad mental. Había algo en ese apartamento, una entidad que se estaba alimentando de ella, que la estaba consumiendo desde adentro y que nos miró a través de sus ojos. Nunca supe qué fue de ella, pero a veces, cuando estoy en un turno de noche, escucho ese susurro en mi cabeza: «Lárguense, esta ya es mía». Historia 3. El vigía de la ciénaga, Choco. En el ejército, el verdadero enemigo no siempre es el que lleva un fusil. A nosotros nos mandaron a una base temporal en medio de la nada, en el Chocó. Nuestra misión era vigilar un corredor fluvial que usaba la guerrilla. La base era un infierno, un conjunto de palafitos de madera sobre un pantano negro, con una humedad que te pudría el alma
y mosquitos del tamaño de un dedo. Estábamos a 2 días en lancha del pueblo más cercano. Éramos nosotros y la selva. Teníamos puestos de vigilancia en torres de madera. El turno más jodido era el de 2 a 4 de la mañana, conocido como el turno del diablo. Una noche, le toca a un pelado nuevo, un bogotano que le decían Rolo. Era su primera vez en el monte. A eso de las 3:30 de la mañana, escuchamos por el radio su voz, temblando. Mi cabo, estoy viendo algo. Mi sargento, un hombre del llano que había visto de todo, le preguntó qué era. No sé, mi cabo. Parece un hombre, parado en la orilla, al borde de la ciénaga. No se mueve. Mi sargento le ordenó que le diera una advertencia. Rolo gritó él, ¡santo y seña! Pero la figura no respondió. ¡Dispárele al aire, soldado!, le ordenó el sargento. Rolo lo hizo. El sonido del disparo retumbó en el pantano. Un silencio. Luego, la voz de Rolo por el radio, casi un susurro. Mi cabo no se inmutó. Sigue ahí. Pero ahora me está mirando. Y es muy alto. De repente, el radio emitió un grito desgarrador, un alarido de puro terror que se cortó con un sonido de estática. Nos quedamos helados. El sargento organizó una escuadra de 4 hombres, incluyéndome. Salimos corriendo hacia la torre de vigilancia, con las linternas cortando la niebla espesa del pantano. Subimos a la torre y no había nadie. Rolo había desaparecido. Su fusil estaba en el suelo, pero lo más extraño era que había un charco de agua de pantano y lodo negro alrededor de donde debía estar sentado, como si algo empapado se hubiera parado junto a él. No había señales de lucha, solo el fusil y el charco de lodo. Buscamos por horas, pero Rolo se había desvanecido. Lo reportamos como desaparecido en acción, posible secuestro por la guerrilla. Pero todos sabíamos que no había sido la guerrilla. Ningún ser humano se mueve así en el pantano, en silencio absoluto. 2 días después, otro soldado que estaba en el mismo puesto de vigilancia juró haber visto a Rolo. Dijo que lo vio parado en la misma orilla donde había estado la figura, hundiéndose lentamente en el lodo negro, con una sonrisa horrible en la cara, como si se estuviera despidiendo. Nadie le creyó, pero después de eso, nadie volvió a hacer el turno del diablo solo. Los viejos de la región decían que la ciénaga tiene un guardián, el vigía, un ser antiguo que reclama un alma de vez en cuando. Nosotros le dejamos uno. Historia 4. Lo que se llevó el monte, Segovia, Antioquia. La minería ilegal es un trabajo para gente que ya no le tiene miedo a nada. O eso creíamos. Trabajábamos en un socavón improvisado en las montañas, un grupo de 8 hombres. Éramos como una familia. Nos cuidábamos la espalda. Entre nosotros estaba Felipe, el más joven, un muchacho alegre que siempre hablaba de la novia que lo esperaba en el pueblo. Una noche, después de una jornada durísima, estábamos sentados alrededor de la fogata, tomando aguardiente. De la nada, apareció una mujer en el borde del campamento. Era la visión más hermosa que uno pudiera imaginar. Cabello negro larguísimo, piel blanca que parecía brillar bajo la luna y un vestido rojo que se pegaba a un cuerpo perfecto. Nos quedamos mudos. Nadie sabía de dónde había salido. Ella caminó hacia nosotros con una sonrisa que te derretía. Nos preguntó si teníamos un trago para compartir. Felipe, embobado, fue el primero en ofrecerle su vaso. Ella lo aceptó y se sentó a su lado, hablándole al oído, riendo.
Nosotros estábamos nerviosos, algo no se sentía bien. Uno de los viejos, don Ramiro, se persignó y empezó a rezar en voz baja. La mujer lo miró y su sonrisa se desvaneció por un segundo, reemplazada por una mueca de desprecio puro. Ella se levantó y le dijo a Felipe que la acompañara a caminar un rato. «Vamos a un lugar más privado», le susurró. Felipe se levantó como un autómata y la siguió hacia la oscuridad del monte. Don Ramiro nos gritó: «No lo dejen ir, brutos. ¿No ven lo que es? Mírenle el pie». Nos fijamos y el terror nos paralizó. El tobillo de su pierna izquierda estaba torcido en un ángulo antinatural, y en lugar de un pie, terminaba en lo que parecía una pezuña de mula que apenas se distinguía bajo el vestido. Era la patasola. Cuando reaccionamos ya era tarde. Se habían perdido en la oscuridad. A los pocos minutos, escuchamos el primer grito de Felipe. No era un grito de placer, era un grito de agonía y terror extremo. Luego, un sonido húmedo, como de carne desgarrándose, y un gruñido bestial que no era humano. Armados con machetes y linternas, corrimos en esa dirección. Lo que encontramos nos marcó para siempre. En un pequeño claro, el vestido rojo de la mujer estaba tirado en el suelo. A su lado estaba lo que quedaba de Felipe. Su cuerpo estaba destrozado, el pecho abierto y las entrañas esparcidas. Pero lo peor eran sus piernas. Una de ellas había sido arrancada de cuajo desde la cadera con una violencia salvaje. La patasola se la había llevado. Abandonamos el campamento esa misma noche, sin el oro, sin nada. Solo queríamos escapar. La leyenda no es un cuento de viejas, es una advertencia. Hay cosas en el monte que son más antiguas y tienen más hambre que cualquier hombre. Historia 5. El sonido de la pared, Bogotá. Conseguí un apartamento en el último piso de una casa colonial en La Candelaria. Era barato, espacioso y lleno de carácter, o sea, viejo y con problemas. Pero para un estudiante era perfecto. Desde el primer día noté algo raro. Había un sonido muy bajo, casi imperceptible, como un rasguño, que venía de la pared principal de mi cuarto, la que colindaba con el edificio de al lado. Al principio lo ignoré. Pensé que eran ratas, tuberías viejas, lo normal en un edificio de esa edad. Le puse trampas para ratas, pero nunca atrapé nada. El sonido continuaba, siempre a la misma hora, justo después de la medianoche. A veces era un rasguño. Otras veces sonaba como si alguien estuviera golpeando suavemente con una uña desde el otro lado. Empecé a obsesionarme. Pegué mi oído a la pared, tratando de descifrarlo. El sonido era errático, a veces lento, a veces rápido. Una noche, mientras escuchaba, el sonido se detuvo de golpe. Contuve la respiración. Y entonces, justo del otro lado de donde estaba mi oreja, escuché un susurro claro y definido. Una voz seca, como de hojas secas, que dijo una sola palabra: escuchando. Salté hacia atrás, como si la pared me hubiera quemado. El corazón me latía a 1000. No podía ser. El edificio de al lado estaba abandonado, en ruinas. No había nadie viviendo ahí. Esa noche no pude dormir. Dejé todas las luces prendidas. Los días siguientes fueron un infierno. El sonido se hizo más fuerte. Ya no eran solo rasguños, eran golpes secos, a veces tan fuertes que vibraba el marco de mi cama. Empecé a tener pesadillas horribles en las que la pared se convertía en una membrana de piel y algo intentaba atravesarla.
Bajé de peso. Estaba paranoico. No podía concentrarme en la universidad. Decidí que tenía que saber qué había al otro lado. El casero me había prohibido hacer cualquier tipo de alteración, pero mi cordura estaba en juego. Una noche, después de que los golpes fueran particularmente violentos, tomé un martillo y un cincel y empecé a picar la pared en un rincón. El yeso era viejo y se deshacía fácil. Detrás había ladrillo macizo, antiguo. Golpeé uno de los ladrillos hasta que se aflojó. Lo saqué con cuidado. Detrás no había otro apartamento. Había un espacio hueco, estrecho, de no más de 1 metro de ancho. Era un hueco entre los 2 edificios, un espacio muerto. Y apestaba. Un olor dulce y nauseabundo a descomposición. Alumbré con mi celular hacia adentro. El espacio estaba lleno de lo que parecían ser nidos hechos de tela vieja, pelo y huesos. Pequeños huesos de animales. Y en el fondo, acurrucada en la oscuridad, había una figura. Era humanoide, pero su piel era pálida y translúcida, y sus extremidades eran demasiado largas, dobladas en ángulos extraños. No tenía pelo ni ojos, solo una boca abierta y redonda. Se dio cuenta de la luz y empezó a arrastrarse hacia mí, emitiendo ese sonido de rasguños contra el ladrillo. Grité. Puse el ladrillo de vuelta y empecé a tapar el hueco con todo lo que pude encontrar. Esa misma noche empaqué una maleta y me fui. Dormí en el sofá de un amigo y nunca más volví a ese apartamento. No sé qué era esa cosa, si fue una persona que quedó atrapada, un animal o algo peor. Pero sé que vivía en la oscuridad entre las paredes y sé que me estaba escuchando. Historia 6. El pueblo que Dios olvidó. Carreteras de Boyacá. Mi nombre es Ismael y fui camionero por casi 30 años. Conozco cada grieta del asfalto de este país, desde La Guajira hasta el Amazonas. Creía yo que no había carretera que me pudiera sorprender. Hasta esa noche de julio de 2008. Llevaba una carga de papa desde Venta Quemada hacia la costa. Y por evitar un derrumbe anunciado en la vía principal, un policía de carreteras me recomendó un desvío. Es una trocha un poco más larga, pero segura, me dijo. Fue el peor consejo de mi vida. La carretera empezó bien, pero a la media hora, el asfalto desapareció y se convirtió en una trocha de tierra y piedra. La niebla se hizo tan densa que mis luces apenas penetraban un par de metros. No había señal de celular. Estaba completamente solo, subiendo una montaña que parecía no tener fin. Después de lo que parecieron 2 horas, el motor de mi mula empezó a fallar. Se ahogaba, tosía, hasta que finalmente, en un silencio sepulcral, se apagó. Estaba varado en medio de la nada, en un páramo helado y oscuro. Mientras maldecía mi suerte, vi unas luces tenues a lo lejos, abajo en un pequeño valle que la niebla no había cubierto del todo. Parecía un caserío. Con un alivio que no me cabía en el pecho, tomé mi linterna y un machete y empecé a caminar hacia allí. La caminata fue de casi 1 hora, bajando por un sendero empinado. A medida que me acercaba, el alivio se fue convirtiendo en una extraña inquietud. El pueblo era silencioso, demasiado silencioso. No se oían perros, ni música, ni voces. Llegué a la plaza principal. Era un pueblo de arquitectura colonial, perfectamente conservado, con una iglesia de piedra y casas con balcones de madera. Pero todo estaba cubierto por una fina capa de polvo gris, como ceniza. Las luces que había visto
venían de faroles de aceite que colgaban en las esquinas, cuya llama no parpadeaba. Era extrañamente estática. Me acerqué a la primera casa y toqué la puerta. Nadie respondió. Toqué en otra y en otra. Nada. Cuando estaba a punto de darme por vencido, la puerta de una de las casas se abrió con un chirrido. Una anciana de rostro increíblemente arrugado y ojos completamente blancos, como si fueran de leche, se asomó. ¿Se le ofrece algo, forastero?, dijo con una voz que sonaba como el viento pasando por una grieta. Le expliqué mi situación, que mi camión se había varado y necesitaba un mecánico o un lugar donde pasar la noche. La anciana me sonrió, una sonrisa sin dientes. Aquí no tenemos de eso, pero puede esperar al alba. A veces, al alba las cosas se arreglan solas. Me invitó a entrar. Su casa era austera, olía a polvo y a algo dulzón y rancio, como flores muertas. Me ofreció una guapanela que estaba extrañamente fría. Mientras yo bebía, ella se sentó en una mecedora y empezó a tararear una melodía disonante y triste. Fue entonces cuando empecé a notar los detalles. Todas las pinturas de la casa eran retratos de la misma anciana, pero en diferentes etapas de su vida, y en todas, sus ojos eran blancos. No había fotos, ni radios, ni televisores. Y lo más raro, en una repisa había una colección de objetos personales. Una billetera de hombre, un juego de llaves de coche, un celular viejo, un cipo. Todos cubiertos por esa misma capa de polvo. Mi sangre se heló cuando me di cuenta de que eran trofeos. Recuerdos de otros viajeros que, como yo, habían terminado en ese pueblo. Le pregunté a la anciana cómo se llamaba el pueblo. Ella dejó de tararear y me miró fijamente con sus ojos ciegos. Este pueblo no tiene nombre. Solo es un lugar para esperar. El miedo se apoderó de mí, un miedo primitivo, visceral. Le di las gracias. Dije que prefería esperar en mi camión y me levanté para irme. Ella no se opuso. Solo me dijo, tenga cuidado en la subida. El camino cambia cuando se sabe que uno quiere irse. Salí de la casa y el pueblo había cambiado. Ya no estaba silencioso. De las otras casas salían susurros, y en las ventanas oscuras podía jurar que veía rostros pálidos observándome. Empecé a caminar, luego a trotar, y finalmente a correr desesperadamente, cuesta arriba por el sendero. Sentía como si el pueblo entero me estuviera persiguiendo en silencio. Detrás de mí, escuché la voz de la anciana, pero ya no era la de una mujer frágil. Era una voz poderosa y resonante que gritó, «Otro que se nos va, pero volverá. Todos vuelven». No sé cómo, pero llegué a mi camión. Estaba temblando, cubierto de sudor frío. Metí la llave en el encendido, sin ninguna esperanza, y la mula prendió al primer intento, rugiendo como si nada hubiera pasado. Arranqué sin mirar atrás, conduciendo como un loco por esa trocha, hasta que finalmente, al amanecer, desemboqué en una carretera principal pavimentada. Cuando llegué a mi destino, le conté la historia a otros camioneros. Un viejo, de los que se las saben todas, se puso pálido y me dijo que tuve suerte. Me contó la leyenda de los pueblos perdidos de las montañas, caseríos que se quedaron atrapados en el tiempo, en una especie de limbo. Dijo que esos pueblos se alimentan de la desesperanza de los viajeros perdidos y que si te quedas hasta el amanecer, tu voluntad se rompe y te conviertes en uno de ellos,
esperando para siempre en un pueblo que Dios olvidó. Historia 7. Nivel 0. Excavaciones del metro de Bogotá. La gente ve el metro como una mega obra de concreto y acero, una solución al caos de Bogotá. Para mí, es la tapa de una tumba que nunca debimos haber abierto. Yo trabajé en el equipo de geotecnia, encargado de perforar y analizar el subsuelo de la ciudad mucho antes de que se pusiera la primera piedra. Bogotá tiene un suelo complejo, arcillas expansivas, acuíferos, fallas geológicas. Nuestro trabajo era mapear ese infierno subterráneo. Estábamos trabajando en un punto de perforación profundo cerca de la avenida Caracas con la calle 72, una de las zonas más congestionadas de la ciudad. El plan era llegar a unos 50 metros de profundidad para analizar la roca madre. Todo iba normal. Perforamos capas de relleno, arcilla, gravilla. Pero a los 45 metros, la broca topó con algo que no debía estar ahí. No era roca. El sensor de densidad arrojó una lectura anómala, y la broca, una pieza de carburo de tungsteno y diamante, salió con la punta mellada y cubierta de una sustancia negra, no metálica, que no correspondía a ningún mineral conocido en la geología de la sabana. Decidimos bajar una cámara de sondeo de alta resolución. Lo que vimos en el monitor nos dejó sin palabras. No era una formación rocosa, era una estructura. Una pared lisa, hecha de un material que parecía basalto pulido, pero que no reflejaba la luz de la cámara. La absorbía. Parecía tragarse la luz. A lo largo de la pared había grabados, pero no eran de ninguna cultura precolombina conocida. No eran muiscas ni taironas. Eran patrones geométricos complejos, casi fractales, que parecían moverse, cambiar de forma, como si estuvieran vivos. Daban vértigo al mirarlos. El jefe del proyecto, un geólogo escéptico y pragmático, ordenó que sacáramos una muestra del núcleo de esa estructura. Usamos una broca de diamante hueca. El proceso fue anormalmente lento y la máquina se sobrecalentó varias veces. Cuando finalmente sacamos la muestra, un cilindro de unos 10 centímetros de ese material negro, ocurrió el primer incidente. En el momento en que la muestra salió a la superficie, todos los aparatos electrónicos en un radio de 50 metros se apagaron de golpe. Celulares, radios, los sensores de la perforadora, todo muerto. Y un zumbido de baja frecuencia llenó el aire. Un sonido que no se oía con los oídos, sino que se sentía en el pecho, en los huesos. La muestra era extraña. Era fría al tacto, anormalmente fría, y a pesar de su negrura absoluta, si la mirabas fijamente, tenías la sensación de estar mirando un espacio infinito, como ver el universo nocturno sin estrellas. La guardamos en un contenedor sellado y la enviamos al laboratorio central. Esa noche, el vigilante del sitio de excavación tuvo una crisis nerviosa. Lo encontraron a la mañana siguiente, acurrucado en una esquina, balbuceando que las paredes estaban susurrando. Decía que escuchaba voces saliendo del hueco de la perforación, voces que contaban la historia de la creación del sol, pero desde la perspectiva de la oscuridad que existía antes de él. Lo despidieron por borracho. Los resultados del laboratorio nunca llegaron. El informe oficial fue que la muestra se desintegró en condiciones atmosféricas normales. Era una mentira. Un colega que trabajó en ese análisis me confesó, años después y borracho en un bar, que la muestra no se desintegró. Empezó a crecer. Pequeños filamentos negros brotaron de ella y se expandieron a una velocidad increíble, consumiendo todo lo que tocaban.
Tuvieron que incinerar el laboratorio entero para contenerla. El proyecto se detuvo en esa zona. El trazado de la línea del metro se modificó, desviándose varios cientos de metros de ese punto. La explicación oficial fue condiciones del suelo inestables. Pero los que estuvimos allí sabemos la verdad. No encontramos una roca anómala. Encontramos la capa superior de algo que fue enterrado deliberadamente hace eones, mucho antes de que existiera cualquier civilización humana. Una estructura o una entidad que duerme bajo la ciudad. A veces tengo pesadillas. Sueño con esos patrones geométricos y con esa oscuridad que no refleja la luz. Y me pregunto qué pasará el día en que Bogotá excave demasiado profundo. No estamos construyendo sobre arcilla y roca, estamos construyendo sobre la tapa de una prisión, un nivel cero del que no sabemos nada.